integrales indefinidas. Este tipo de integrales que vamos a explicar a continuación son indefinidas dado a que en este símbolo los extremos no tienen un valor. Entonces, cuando tenemos una integral que no tiene en los extremos valores, es considerada una integral indefinida y es las primeras que vamos a comenzar a trabajar para adentrarnos en este tema de la integración. Bien, ¿cómo está compuesta una integral? Esta S como alargada, que representa una sumatoria infinita, la vamos a llamar el símbolo de la integral. F de x, esa función que esté dentro de este símbolo, la vamos a llamar integrando. F de x va a representar cualquier función, puede ser una constante, una función trigonométrica, una función racional, etc. Vamos a trabajar con cualquier función. Para iniciar nosotros con el tema de integrales elementales, simplemente vamos a trabajar con funciones polinómicas. Entonces, la función es con la que vamos a trabajar y la vamos a llamar integrando. De x la vamos a llamar diferencial y nos va a representar la variable con la que estamos integrando. Entonces, quiere decir que x nos va a decir con qué variable estamos trabajando dentro de esta función f de x. Entonces la vamos a llamar diferencial de x. Entonces, esta es la estructura de una integral, el símbolo, el integrando y su diferencial. Bien, para ello vamos a utilizar las dos fórmulas básicas porque cualquier integral elemental siempre se va a trabajar con una fórmula. Se pueden llamar integrales elementales o integrales inmediatas. Son aquellas que con una fórmula, como las que tenemos aquí, pues se pueden trabajar. Entonces la fórmula 1 nos dice cuando tenemos una función constante, cuando en el integrando, o sea f de x, tenemos una función constante. Y nuestra fórmula 2 es cuando tenemos una potencia. Cuando tenemos una potencia, vamos a aplicar esa segunda formulita que es sumarle 1 al exponente y dividirlo entre el exponente más 1. Ahora, como pueden observar, aquí tiene una c. Esa c se llama constante de integración. Entonces, f de x al integrarlo, esto nos va a dar como resultado otra función que vamos a llamar f mayúscula de x más la constante de integración. En todas las integrales indefinidas, siempre va a ir la constante de integración. Entonces, esta integral, al resolverla, nos da otra función que para diferenciarla la trabajamos con una f mayúscula y una vez que tenemos esa integración, le vamos a agregar una constante de integración. Recuerden, siempre los resultados en dichas integrales indefinidas tienen que llevar el más c, la constante de integración. Bien, una vez conociendo la estructura de una integral, vamos a empezar a trabajar con esas dos formulitas, donde para ello ya tengo algunos ejemplos aquí escritos, básicos. Entonces vamos a empezar con esta primera integral, que nos dice, la voy a reescribir, es la integral de 5 de x. El 5 es una función constante porque recuerden que el 5 va a ser nuestro integrando y ese integrando es una función. Entonces el 5 es una función constante. Recordemos que aquí una función constante la estamos representando con esa letra que está ahí. Bien, entonces, para comenzar a trabajar con la primera formulita, dice la integral de una constante con respecto a x va a ser igual a la constante por x, o sea, a dicha constante se le va a agregar a x multiplicando, más la constante de integración. Es decir, es el número que tengo aquí como constante, que es 5, le vamos a agregar la x, como dice aquí la formulita, a tu función constante, agrégale la variable que estamos trabajando, que en este caso es x. Recuerden que el diferencial nos indica con qué variable estamos trabajando. Entonces, ya que aplicamos la formulita, a la constante le agregamos x, simplemente le agregamos la constante de integración. Y una vez aplicada dicha formulita, hasta ahí se queda nuestra integral. Entonces, el resultado para esta integral es 5x más la constante de integración. Bien, ahora vamos a trabajar con este segundo ejemplo, lo voy a reescribir aquí, la integral de x diferencial de x. Ahora tengo una variable
lineal. Lineal porque tiene exponente 1. Recordemos que para x tiene exponente 1 y tiene coeficiente 1. Pero sabemos que a la vez el coeficiente 1 y el exponente 1 no se ponen. Entonces, al tener ya una variable, ya deja de ser una función constante y podemos aplicar la segunda formulita. Dice, aquí cuando tienes x elevado a la n, aquí tengo x elevado a la n, esa n es su exponente, x a la 1. Y nos dice, a ese exponente, con el que estoy trabajando aquí, porque recuerden, repito, el exponente 1 no se pone, sin embargo, ahí está, le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir entre n, o sea, mi exponente, más 1. Y le vamos a agregar la constante de integración. Entonces, sumamos 1 más 1, me va a quedar x cuadrada, entre 1 más 1, 2. Entonces, ya que tenemos este resultado, podemos concluir que el resultado de esta integral es x cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Bien, vamos con una integral un poco más compleja, por así decirlo, con dos términos, que nos dice lo siguiente. Esta integral, la reescribo, es la integral de x cuadrado más 3. Como pueden ver, aquí ya tengo un binomio que consta de una variable y de una parte constante. Entonces, para cada término, voy a aplicar la integral. Entonces, como tengo dos términos aquí, voy a aplicar una integral para cada término. La integral de x, porque cada integral siempre debe de ir acompañada con su diferencial. Eso siempre va a ir junto. Después más, por eso aquí pongo el signo de más. Y la integral de mi siguiente término, que sería la integral de 3. La integral de 3 de x. De igual forma, la integral siempre tiene que ir con su diferencial. Y entonces para cada integral voy a aplicar la fórmula que según corresponda. Para la primera, que es x cuadrada, pues obviamente voy a aplicar la fórmula de potencia, en donde me dice que a x cuadrada, o sea, x a la n, le sume 1 al exponente, entonces va a quedar x cuadrado más 1, y a su vez lo divide entre el exponente más 1, es decir, entre 2 más 1. Repito, para esta integral, tengo exponente 2, aquí tengo exponente 2, y le sumo 1 según la fórmula. Y lo voy a dividir entre el exponente, o sea 2, y le voy a sumar 1 según la fórmula. Y repito, a todas las integrales hay que sumarles la constante de integración. Entonces ya simplemente vamos a trabajar x, y 2 más 1 es 3, dividido entre 2 más 1, que es también 3, más la constante de integración. ¿Sí? Bueno, entonces podemos concluir, aquí vamos a ponerla como constante 1, porque está acompañada de otra integral. Entonces, ahora la integral de una constante, eso va a ser igual a la integral de 3, que es una constante, pues simplemente le agregamos la x y la constante de integración para mi segunda integral. Noten que cuando ya aplicamos la fórmula de la integral, el símbolo de la integral ya desaparece. Entonces, cuando aplicamos la formulita, en automático el símbolo de la integral está desapareciendo, como lo podemos apreciar aquí. Aplicamos la fórmula y el símbolo de la integral desaparece. Igual para la segunda integral, aplicamos la fórmula y el signo de la integral desaparece. Entonces, como aquí está sumando, se lo voy a sumar a esta integral, es decir, el resultado de esto, de esta primera integral, más el resultado de la segunda integral, que va a ser más 3x más mi constante 2. Porque recuerden, para cada integral lleva su constante de integración, entonces sería constante 1 y constante 2. Podemos concluir de la siguiente manera. Va a quedar x cúbica sobre 3 más 3x. ¿Y qué va a pasar con la constante 1 y la constante 2? Bueno, si yo sumo una constante más una constante, sigue siendo una constante. Es decir, un número más un número va a seguir siendo un número. Por lo tanto, podemos concluir que constante 1 más constante 2 es igual a una constante. Para poderlo simplificar, y ese ya sería el resultado. Entonces podemos concluir
que la integral de x cuadrada más 3 es x cúbica sobre 3 más 3x más la constante de integración que siempre debe de ir. Bueno, aquí lo hice paso a paso. Para la siguiente integral, como último ejemplo, vamos a hacerlo de una manera directa para ahorrar unos cuantos pasos, ya que como son integrales elementales las tenemos que manejar muy bien para pasar a otros métodos de integración. Entonces, tengo la integral de 2x cúbica más 3x cuadrada más x más 1. Entonces aquí tenemos una integral y en el integrando tenemos una función polinómica, es decir, varios términos. Y como pueden ver, siempre la integral va acompañada de su diferencial. Ahora, para no separar integral por integral, ya voy a aplicar la fórmula de una manera directa. Entonces, para el primer término, que es 2x cúbica, va a quedar 2x al cubo, y si está al cubo dice que le sume 1, y va a estar dividido todo el término entre 3 más 1. Es decir, el exponente más 1 va también a dividir a todo el término, que también va a quedar 3 más 1 por dicha formulita. Entonces, ahora le voy a sumar el segundo término, que es 3x cuadrada, y por ser algo que tiene una variable que tiene una potencia, voy a seguir aplicando la misma formulita. El exponente más 1 dividido entre el exponente más 1. Más x, sabemos que x tiene potencia 1, entonces le sumamos 1 y lo dividimos entre su potencia más 1. Eso siempre lo debemos de respetar. Más 1 es una constante, entonces va a quedar 1 por x. Sabemos que si es una constante, se le agrega el término x. Ahora me van a preguntar, aquí al integral se genera una constante por la fórmula, acá otra constante, acá otra constante y acá otra constante. Como estamos sumando puras constantes, podemos dejarla al final y que simplemente sea más c. Simplemente podemos dejar una constante. Porque, repito, la suma de una constante más una constante siempre va a dar como resultado una constante. Entonces, por eso podemos dejar la constante de integración al final. Ya nada más simplificar. Me va a quedar, eso va a ser igual a 2x y 3 más 1 es 4, entre 3 más 1 que es 4. Más 3x y 2 más 1 es 3. No hay que olvidar ir poniendo la variable con la que estamos trabajando. Igual 2 más 1 es 3, más x, 1 más 1 es 2, entonces queda al cuadrado entre 1 más 1 que es 2. Más, aquí podemos simplificar, 1 por x es x, más la constante de integración. Vamos a simplificar las fracciones. Podemos sacar mitad de 2 que es 1. Sabemos que el 1 no se pone, va a quedar x a la cuarta. Mitad de 2 es 1, no se pone, y mitad de 4 es 2. Después aquí el 3 con el 3 se reduce, va a quedar simplemente x cúbica. Este otro término ya no se puede simplificar, entonces me queda x cuadrado más 2, más x, que tampoco se puede simplificar, y agregamos la constante de integración. Entonces, de una manera un poco más directa, podemos trabajar dicha integral. Entonces, el resultado de mi última integral es eso que encerré ahí en esa nubecita. Entonces, como conclusión, si tenemos una función constante, tenemos la formulita. Si tenemos una función cuya variable sea x, tenemos ya la formulita de potencia. Si tenemos una función de 2 o más términos, vamos a aplicar la fórmula a cada término y lo podemos hacer ya con la práctica de una manera directa.